Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Pecados cubiertos o sin cubrir. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, en el cuarto capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, comenta Henry Haronside, el apóstol procede a demostrar, por medio de Abraham y de David, cómo este método de salvación por la fe, sin las obras de la ley, fue previamente testimoniado por la ley y los profetas. Toma a Abraham del Pentateuco, los libros de la ley, y a David de los Salmos, que están unidos a los profetas. ¿Qué vemos en Abraham? Prosigue Haronside. ¿Se justificó delante de Dios por medio de sus obras? En tal caso, hubiera tenido que gloriarse y de que con toda justicia hubiera merecido la aprobación divina, pero ¿qué dice la Escritura? En Génesis 1, 15:6 leemos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es precisamente el principio en que el apóstol insiste y explica tan claramente aquí. La salvación es un asunto de fe, no de obras. Luego de recibir la salvación por fe, Dios hablará con usted acerca de la necesidad de hacer buenas obras, pero nunca le demandará al hombre buenas obras para su salvación, simplemente porque somos débiles, pecadores y somos incapaces de cumplir las altas demandas de la ley de Dios. La salvación, por lo tanto, es un asunto de fe, de creerle a Dios que nos justifica por la fe en su Hijo Jesucristo. Conseguir la salvación por medio de las obras significaría constituir a Dios en deudor. Dios contraería una deuda con quien tuviera éxito en salvarse, como Pablo mencionó antes en 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si la salvación del alma humana fuera por las obras, esto sería así. El hombre trabajaría por su salvación y luego de esto Dios estaría en deuda con tal persona que obró el bien y debería pagar esa deuda concediéndole la salvación. Dios vendría a ser como un patrón que se encuentra en deuda con sus empleados una vez que estos finalizan sus labores. Pero la cosa no funciona así, porque esto es exactamente lo contrario a la gracia, que es el método a través del cual Dios salva a los hombres. Esta gracia no es un pago a las buenas obras, sino que es misericordia a pesar de nuestras malas obras, una misericordia mostrada al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, como dice en el versículo que sigue, el 5 de Romanos 4. Es la fe lo que es contada como justicia, no las obras. Y de esta fe es que Abraham da testimonio. David canta igualmente la bendición del hombre a quien Dios imputa, es decir, contabiliza, pone en su cuenta la justicia sin obras, porque dice en el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En la versión hebrea del Salmo 32, la palabra cubiertos significa expiados. Esto es el Evangelio de Cristo en acción. Los pecados han sido expiados, es decir, han sido pagados con la sangre de Cristo. Usted debe creer esto y luego debe vivir ese amor de Cristo efectuado en ese pago total por sus pecados. Y si no lo ha hecho aún, querido amigo, le preguntamos, ¿qué espera para recibir ese regalo de gracia de Dios en su Hijo Jesucristo? Que es el amor de Dios perdonando todos sus pecados y haciéndole un hijo de Él por la fe. Así que la expiación, el pago por los pecados del mundo, ha sido completado. Por consiguiente, Dios no inculpa de pecado a quien confía en su Hijo, sino que al contrario, le imputa justicia. Ahora, a quien rehúsa creer, sus pecados le son retenidos y su condena se agrava porque ha rehusado el amor de Dios para ser salvo. ¿De qué lado de esta brecha se encuentra usted, querido amigo? ¿De aquellas que por la fe reciben el amor de Dios en Cristo para salvación? ¿O de aquellos que rechazan el amor de Dios en Cristo y se encuentran justamente condenados? Esta bendición no fue ni es para unos pocos solamente, sino que se ofrece gratuitamente a todo ser humano. ¿Lo ha recibido usted? ¿Ha recibido usted ese regalo, el regalo de la vida eterna ganado para usted por Cristo en la cruz a precio de sangre? Sus pecados ya han sido expiados, perdonados en la preciosa sangre del Hijo de Dios.
¿O sus pecados aún se encuentran sin lavar ni quitar a causa de su incredulidad y de su rechazo del amor de Dios? ¿Sus pecados serán lavados en Cristo en este día o permanecerán sobre usted contaminando todo en su vida y condenándolo a una eternidad de castigo duro y justo? ¿Recibirá el amor de Dios en su Hijo para salvación o rechazará ese amor tan grande que Dios tuvo para con usted? ¿Qué es pues lo que hará con el amor de Dios? ¿Qué hará con esa sangre derramada por amor de usted, la cual tiene el poder de borrar sus pecados? ¿Qué hará con sus pecados, los cuales infectan su vida y le condenan para con Dios? Decida, pero decida sabiamente, porque en ello no solo va su vida, sino también su eternidad. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.